justo en este momento la posibilidad de hablar con la titular de ANSES, Fernanda Raberta. Hola Raberta, ¿cómo le va? Dani Gretchen lo saluda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por esta posibilidad de dialogar. Como No, siempre, gracias a ustedes por la comunicación. mucha gente esperando lo que es la gran noticia, la confirmación de la gran noticia, no sé si me lo puede dar o no, que es el IFE 4. Bueno, la verdad es que la gran noticia es que el IFE 3 se comienza a pagar con un cronograma inteligente, cuidado en materia sanitaria, pero que además es más corto para poder llegar de mejor manera y más rápido a casi 9 millones de argentinos y argentinas a partir del 10 de agosto, es el día en que comienzan a cobrar los titulares de la asignación universal que tengan sus documentos terminados en 0. Esa es la gran noticia porque la verdad es que el ingreso familiar de emergencia fue una decisión del presidente de la Nación de acercarse a los argentinos y a las argentinas de una manera muy importante, porque los argentinos y argentinas que no tienen ingresos registrados, que son los beneficiarios del IFE, no solo tenían que estar cuidados en materia sanitaria, sino además tenía que el Estado garantizarles un ingreso. Y cuando el presidente de la Nación firmó ese decreto, era un decreto que era un ingreso familiar por única vez y excepcional. Y bueno, la verdad es que ahora está firmando el tercer decreto para hacer por tercera vez este cronograma de pagos para volver a llegar a casi 9 millones de argentinos y argentinas que tanto lo necesitan, porque son argentinos y argentinas que no tienen un ingreso estable, formal, registrado. Así que me parece que esa es una muy buena noticia para compartir con ustedes, pero también con quienes nos están viendo desde la casa. Es cierto, porque es muy necesario y porque de alguna manera uno puede debatir si los 10.000 alcanzan o no, y esto está dentro del juego del debate y ante la situación económica que atravesamos los argentinos. Ahora, que es necesario, que es positivo, no hay dudas, no hay ningún tipo de dudas. Y que fue exitoso a la hora del brazo del Estado llegar a la sociedad, tampoco hay dudas. Lo tengo a Horacio en Bonn. Hola Horacio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchísimas gracias y un saludo muy particular a Roberta. Gracias. ¿Qué tal Roberta? ¿Cómo estás? Uno que conoce a Roberta en la querida ciudad de Mar del Plata, trabajando cerca de la gente de pequeñas y medianas empresas, con cooperativas. Claro que esta suma, más otras sumas, podrán alentar iniciativas en un momento donde, más allá de la pandemia sanitaria, que no es un tema menor, podrán estimular socialmente actividades e iniciativas. No sé qué piensa usted, Fernanda. Sí, la verdad, a mí me gusta contar. Ayer estuve, por ejemplo, participando en un Zoom donde beneficiarios del ingreso familiar de emergencia me contaban qué habían hecho con ese dinero, con esos 10.000 pesos. Y la verdad es que a mí me gusta contar que la fuerza que tienen los argentinos y argentinas para salir adelante, para atravesar momentos tan críticos, tan tristes como estos, la verdad que es enorme, es profunda y ahí salen, ¿no? Experiencias, emprendimientos productivos, personas que por allí compran harina y queso y hacen prepisas y venden, o muebles y vendían en la reventa. Me contaban ayer una persona que es vendedora ambulante. Obviamente en la pandemia no está pudiendo incorporar un ingreso digno a su familia, tiene chicos, tiene chicas. Bueno, estos 10.000 pesos le permitieron poner de alguna manera ese dinero para hacer algo más que le generara un haber digno para su familia, un ingreso digno. Y así la cantidad de historias sobre las distintas formas que cada argentino encuentra para salir adelante. Y eso es conmovedor, pero como yo siempre digo, esas historias pueden ser posibles en condiciones que generan los gobiernos a partir de políticas públicas. Claramente el esfuerzo de los argentinos tiene un alcance distinto cuando hay un Estado que protege, que cuida, cuando hay un Estado que está presente, cuando hay un Estado de cercanía y un Estado sensible que sabe de acompañar. Y esto me parece que de alguna manera expresa no solo el IFE, sino el ATP, que expresa también los bonos para los trabajadores de la salud, que expresan todas y cada una de las medidas que fue tomando el presidente de la Nación para que ese esfuerzo que están haciendo los argentinos esté puesto en condiciones que les permitan salir adelante. Así que sí, como vos contás, las experiencias son muy distintas, son
muchas, son variadas, pero todas hablan de un enorme esfuerzo para salir adelante. Y me parece que eso también va a quedar después de la pandemia como una de las grandes cuestiones para poder contar. Horacio, ¿te Sin parece, duda, que sí. lo sumemos a Juan Pablo Chiesa, que quiere hacer una consulta a Pero Raberta, por claro, que favor? es un hombre que estas historias las conoce de memoria Claro, y tiene una referente tan importante como Fernanda. sí. Claro que sí, claro. Juan Pablo, por favor. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Te pregunto la posibilidad, si existe la posibilidad de la creación de un banco social que dependa de ANSES. En caso de que esa posibilidad exista, ¿podés contarnos un poco la implementación o las expectativas, por favor? Mira, la verdad es que estamos analizando distintas propuestas y proyectos para poner a la Argentina en marcha y a la Argentina de pie. Ustedes saben que el 10 de diciembre, cuando asumió el presidente de la Nación, cuando asumió el nuevo gobierno, lo hizo con el enorme desafío de salir de una emergencia social y económica muy compleja en la que estábamos atravesados, producto de un modelo económico del gobierno anterior que generó altos niveles de desocupación, altos niveles de pobreza y de indigencia. Bueno, en función de poner a la Argentina de pie, por supuesto, atravesados por un tiempo que no estaba en los planes, ¿no? Ni de Argentina ni del mundo, ¿no? Transcurrir esta pandemia que tanto, digamos, complejiza los planes y la situación, pero que ahora es tiempo de ver cómo vamos a salir de la pandemia y cómo vamos a retomar ese objetivo principal que se había propuesto el gobierno de Alberto Fernández. Y entonces, entre esas medidas, buscamos medidas que ya estuvieran en la agenda de este organismo años anteriores, como es la del Banco Social, y buscamos otras iniciativas novedosas que nos permitan ir pensando y planificando distintas políticas públicas. La verdad que lo del Banco Social todavía está en proceso de que estamos evaluando lo que estaba pensado antes y que no se había logrado hacer, y por supuesto para adelante tendremos un tiempo de mucho estudio, de mucho análisis para ver si es posible darle forma a ese proyecto para que de alguna manera ese objetivo de pensar, idear que los beneficiarios de este organismo, tanto los pasivos, más de 7 millones de jubilados y pensionados, como los activos, los 2,5 millones de asignación universal, la misma cantidad de titulares de las asignaciones familiares, aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen chicos a los que este organismo los asiste mensualmente con la asignación familiar, digamos que ese universo tenga su propio banco. La verdad es que por ahora es simplemente la idea de retomar el estudio sobre ese proyecto que quedó atrás en el tiempo, pero es en el marco de estar pensando una cantidad enorme de medidas que nos permitan proponerle al gobierno, proponer al resto de los ministerios, proponerle al presidente para hacer junto con una suerte de síntesis de inteligencia común, una cantidad de medidas que nos parecen importantes tomar para cuando salgamos de la pandemia poder tener una cantidad de políticas públicas para ofrecerles a nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando con Fernanda Raberta, titular de ANSES, de muchos temas muy importantes, muy interesantes. Horacio Bon, por supuesto. Bueno, sí, en esto que usted menciona, Raberta, del Estado presente, de las políticas públicas, y en este universo donde todos están involucrados, el que tiene y el que no tiene, sobre todo el que tiene, y cree que el Estado era una cosa ajena, y ahora está tocando el timbre, no solo para el hospital y para la educación. ¿De qué manera esa transversalidad se puede unir, no solamente para aquel que necesita sí o sí de 10.000 o de 17.000, ponernos de acuerdo en ese contrato social tantas veces anunciado? Sí, absolutamente de acuerdo, y creo que el concepto es el concepto de comunidad, donde todos y todas hacemos un enorme esfuerzo para construir las condiciones que nos merecemos como argentinos para salir adelante. Y ese concepto de comunidad incluye el aporte del sector privado, incluye el aporte del tercer sector. Fíjense en la pandemia cómo las organizaciones sociales, las fundaciones, las organizaciones del tercer sector han tenido un rol protagónico en la asistencia, en el cuidado a sus vecinos, y por supuesto también el Estado, el sector privado, el tercer sector y el Estado, generando la posibilidad de conducir esas condiciones y esos aportes de las partes para generar la posibilidad de hacer efectiva esa premisa de que nadie se salva solo. Yo digo que en esta pandemia
se puso sobre la mesa el enorme grado de desigualdad en la que vivimos los argentinos y las argentinas, pero también se puso sobre la mesa que no hay manera de que los esfuerzos sean individuales, porque ¿sabes qué? El esfuerzo individual te puede llevar a imaginar que vos te esforzás y con eso salís adelante. Y la verdad que ya se ha demostrado que esforzándote sin condiciones no salís adelante. Fíjate vos la coincidencia económica y pandémica. Nadie se salva solo, ni nadie se cuida solo. Porque yo tengo que protegerme, pero para protegerte a vos. Y a la vez, y en el revés, económicamente también, todos van a quedar malheridos después de esta pandemia. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, estamos todos en la lona, claro. Por eso es en comunidad, es con todos y todas y todes. Ahí va. Bien. Fernanda, te quiero consultar, porque nosotros tocamos mucho el tema IFE, y muchos de los inconvenientes que han tenido aquellos que son beneficiados por el IFE es el tema de las cuentas cerradas, que no han podido cobrar justamente el IFE. ¿Va a haber algún tipo de beneficio? ¿Se va a trabajar o se está trabajando en esto para que esa gente que no lo pudo cobrar lo pueda concretar rápidamente? Sí, mirá, sin ánimo de ser larguera, porque soy un poco larguera, te voy a contar un poquito cómo fue el segundo cronograma de pago del ingreso familiar de emergencia para que entiendas por qué hay una partecita que ha quedado con esta dificultad. Porque nosotros en el primer cronograma de pago del ingreso familiar de emergencia había una forma de cobrar que era una forma que para nosotros no era una forma segura, que era una forma que se llamaba punto efectivo, que eran con códigos, que esos códigos te los mandaban a un teléfono o un mail de contacto y demás, que permitía que, por supuesto, hubiera algún lugar para que algún vivo hiciera algo que no correspondía. Sí. Entonces nosotros dijimos, los casi 9 millones de argentinos y argentinas tienen que cobrar en el banco. Y para hacer eso, pero hacerlo ordenado, tuvimos que ir tomando decisiones. Primero, mandar a la gente con distintos días y tiempos y demás, para no generar colas y cuestiones que fueran imprudentes en términos sanitarios, pero después tuvimos que bancarizar, quiere decir que tuvimos que hacer que aquellos argentinos y argentinas que nunca tuvieran CBU pudieran tener una CBU para cobrar sus 10.000 pesos. En el medio de este caminito detectamos que había casi más de 1,5 millones de personas que tenían una CBU y que por supuesto hacía mucho tiempo que no usaban y entonces se les había cerrado por no estar activas. Claro. Entonces este trámite generó que algunas de estas personas que en el turno, porque muchas de estas personas sacaron turno para ir al banco para cobrar el IFE, pero además dar de alta la cuenta de CBU, quedaran en esta situación que vos planteás. La verdad es que es un universo muy acotado a los que les estamos pidiendo que pidan el turno en el banco, que no vayan sin turno, sobre todo si viven en ciudades del AMBA, sobre todo si están en ciudades del interior del país donde estamos en alguna fase complicada en términos de la pandemia, así que lo que estamos haciendo es pedirles que saquen un turno en el banco para poder poner activa esa cuenta y además cobrar los 10.000 pesos. La idea es que vayan y salgan de la casa lo menos posible, menos cantidad de veces, por eso hay que pedir turno para no generar ninguna complicación de ir y volver y por ahí tomarte 2 veces el colectivo, que es lo que no queremos que ocurra. Fernanda, ¿cuándo se puede dar el ingreso universal? Perdón, estamos hablando del IFE, ¿no? Y uno se adelanta. Del otro lado, la titular de ANSES, Roberta, dirá, che, negro, no te adelantes. Estamos hablando del IFE, estamos resolviendo pagar el IFE 3, estamos analizando en carpeta el IFE 4. Me preguntás por el ingreso universal. Se lo tengo que preguntar, perdóname que te tutee, ¿no? Te lo tengo que preguntar, porque es un tema que está ahora, ¿no? Latente, caliente. Si me podés adelantar algo, si podés. Mira, lo mismo que te contaba en relación al Banco Social, al Banco de ANSES. Sí. La verdad es que estamos tirando un montón de propuestas y de proyectos, analizando el impacto económico, pero también analizando la necesidad de recursos en un tiempo complejo para las economías familiares, por supuesto también para la economía de la Argentina. Entonces, analizar esa batería de medidas incluye ir pensando y en distintos ministerios, distintos funcionarios van proponiendo distintos proyectos para poder ver si pueden ser o no aplicados a una política pública que alcance el objetivo que queremos, que es vivir dignamente todos, digamos. Alberto hablaba de
el presidente de la Nación en su discurso inaugural hablaba de empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, la pandemia precipitó ese tiempo, los últimos, como decían ustedes recién también los trabajadores están siendo asistidos por el Estado a través de una asistencia puntual, que es la mitad del salario, pero que, como es la asistencia al trabajo y la producción, que es claramente una inversión del Estado al sector privado, porque es una ayuda a los empresarios, a las empresas pequeñas, medianas y grandes. Esta situación hace que uno tenga que pensar muy bien cuáles van a ser esas medidas, con qué recursos desde el Estado y para proteger a quiénes. Y en función de eso, yo digo siempre que no hay que perder el objetivo que asumimos cuando vinimos a gobernar a los argentinos y a las argentinas, cuando el presidente de la Nación asumió, que fue la de poner la Argentina en marcha con un modelo económico de inclusión social que permita poner la producción en movimiento y que esto genere fuentes de trabajo. Este es un enorme desafío. Por supuesto, tenemos que saber que hay una cantidad de población que le va a costar más incorporarse al mercado formal de trabajo, y a esos también hay que asistir, y a esas mujeres y esos hombres también va a haber que asistirlos, pero todo eso es una enorme planificación inteligente, empática por parte de un Estado que tiene una visión integral sobre lo que tiene que hacer para proteger y cuidar a sus argentinos y argentinas. Fernanda, te pido si nos podés esperar unos minutitos, que tengo la posibilidad de charlar también con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. ¿Me aguardás en línea un minutito? Por supuesto. Bien, sí, claro. Estamos hablando con la titular de ANSES, con temas que tienen que ver con la actividad económica de los argentinos. Pero vamos a Moreno, porque hoy en Moreno, los vecinos de Moreno tienen la fortuna de tener la inauguración de un nuevo hospital. Después de 100 años se inaugura un hospital en Moreno. Estoy en comunicación con la intendenta justamente de ese distrito, Mariel Fernández. Hola, Mariel, ¿cómo te va? Dani Gretzi te saluda. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, contanos. Imagino la jornada importante para lo que es el vecino de Moreno, ¿no? Este presente que están viviendo. Bueno, imagínate, como recién decías, después de más de 100 años, tenemos la posibilidad de tener un nuevo hospital en Moreno, así que bueno, lo vivimos con mucha alegría, a pesar de la situación adversa que estamos viviendo por la pandemia. El hospital ya se está usando porque apenas se empezó a equipar, ya tuvimos personas internadas, así que ahora lo que estábamos esperando en realidad era que se termine de equipar la terapia intensiva, así que también la posibilidad de poder usarla, porque realmente en un municipio de más de 700.000 personas, tener un solo hospital en el marco de la pandemia era terrible. De hecho, ya completamos el hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el más viejo, ya lo completamos, y ya empezamos a usar 4 camas de terapia intensiva del nuevo hospital. ¿Cómo se está llevando adelante el plan Detectar? Grande, porque más allá de la estructura sanitaria, nos parecía muy importante para controlar la enfermedad, empezar con los operativos Detectar. Estamos haciendo más de 3 operativos por día, ya llevaremos unos 40 barrios, y realmente ese trabajo hizo que Moreno no tenga una tasa de letalidad alta, es una de las más bajas, tenemos 0,9, cuando el promedio en el país es de 1,8%. 1,8, sí. Así que 1,8, y después también el control sanitario, los llamados telefónicos, el seguimiento de los casos, ir a las casas, atender a nuestros abuelos también. Tenemos todo un programa de voluntariado para que cada voluntario pueda visitar 5 abuelos y les lleva alimentos y ve cómo está. Bueno, se está haciendo un trabajo muy intenso en lo que tiene que ver el seguimiento caso por caso, operativos de salud y también en la emergencia alimentaria. Bien, estamos hablando con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Ya volvemos con Fernanda Raberta, la titular de ANSES, tocando los principales temas que nos preocupan a los argentinos. Uno de los principales temas, Fernández, es la inseguridad. Tengo entendido que Moreno hoy recibió una redistribución de personal de gendarmería. ¿Cómo están trabajando en este punto? Bueno, por supuesto que el tema de la pandemia y todas las dificultades económicas que trae hace que haya crecido el delito en todo el conurbano, así que Moreno no escapa a esa situación. Ya veníamos trabajando
tanto con el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como también con la ministra de Nación, Sabina Federi, que realmente se han comprometido y estamos trabajando. Si hay un operativo nuevo de Gendarmería, ahora está en la zona de Cuartel Quinto, que es una de las localidades más alejadas del centro de Moreno y donde están los centros, donde estamos inaugurando el centro de salud nuevo y el hospital nuevo también. Así que estamos trabajando también en un pedido especial que le había hecho a Sabina porque faltaba cubrir la nocturnidad en una zona que estaba peligrosa, también nos ayudó a cubrir la nocturnidad. Así que bueno, venimos trabajando con los dos ministerios y bueno, con Sergio Berni desde el principio, desde que asumimos, digamos, tenemos un equipo de Sergio acompañándonos en el municipio de Moreno. Intendenta Mariel Fernández, un placer tenerla aquí en tiempo real. Esperemos tener la posibilidad de seguir charlando. Muchísimas gracias. La felicito por la inauguración del hospital. Bien, está hablando el presidente de la Nación, por eso interrumpo el diálogo con la intendenta.